Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Esta noche un Plan M especial para los televidentes más fieles de este programa, que los tenemos y por supuesto nos van a estar acompañando a lo largo de la próxima hora en esta noche de viernes, noche de picada con periodistas. ¿Qué otra cosa se puede ver esta noche si no es Plan M y la noche de picada con nuestros amigos y colegas periodistas? En una semana en la cual se han definido cosas a favor del oficialismo y a favor de la oposición. O si se quiere, tanto el oficialismo como la oposición han encontrado algunas dificultades en la campaña electoral y en su armado político, ¿no? La fórmula Scioli-Zanini, que desde el punto de vista político ha mostrado el pragmatismo de la presidenta, dejando a Scioli en la cabeza de la candidatura presidencial y ha aglutinado y ha concentrado a todo el peronismo detrás. De hecho, al menemismo, a los varones del conurbano, a todos los gobernadores, a los intendentes, a la cámpora, todos van detrás de Scioli. Por eso es impresionante ver ya los primeros actos públicos entre Scioli y Zanini, que Zanini habla de la década del 70, de la época en que lo torturaban a él y a sus compañeros, y Scioli le mete onda mirando hacia adelante, ¿no? Habla de la lancha, de la gran Argentina, del fútbol en la ñata, del Papa, dos estilos completamente distintos que se conjugan en esta fórmula presidencial. Pero si había un activo para el gobierno en este escenario electoral era la economía. Lo que yo vengo mostrando hace algunas semanas, que es la confianza del consumidor, un indicador que hace la Universidad de Itela, insospechada de opositora, que muestra un aumento muy importante de más del 40, casi 50% de la confianza del consumidor, desde el piso que tuvo el año pasado. Mira, acá abajo, en el 2014, después de la devaluación, fue el piso de la confianza en términos históricos del consumidor. Y esto se recuperó fuertemente en lo que va del año, y todos esperaban que en los próximos meses se recuperara aún más, porque están entrando ya a partir de julio los nuevos salarios, los de las paritarias, los nuevos aumentos en la asignación por hijo, en las asignaciones familiares, y ese dinero adicional en los bolsillos sin duda apunta y muy probablemente significa un aumento del consumo. Entonces el gobierno apuntaba a que esto siguiera subiendo la confianza del consumidor, que todavía no está al nivel que tenía en la presidencial del 2011 o la del 2007, pero claramente marca una recuperación muy importante. Por eso todos coinciden, incluso dentro de los equipos económicos de la oposición, que la economía, con este plan de corto plazo del gobierno de fijar el dólar, típica receta para desacelerar la inflación e impulsar el consumo, y después se ve que se hace el año próximo, lo mismo se hizo en el 2013 y el año siguiente fue la devaluación del 2014, pero en este contexto la economía juega a favor del oficialismo. Sin embargo, esta semana, después de que se anunció esa fórmula Scioli-Zanini, empezó a haber algunos sobresaltos desde el punto de vista financiero. Empezó un proceso de dolarización de carteras que todos esperaban que iba a ocurrir, como ocurre siempre en las elecciones, pero hacia finales de agosto, septiembre, antes de la elección presidencial verdadera, la de octubre. Y esto se anticipó. Y la pregunta, el interrogante que era para la semana que viene, es si esto se descomprime, si el dólar paralelo se puede pinchar, porque van a vender a partir de la semana que viene, que ya empieza el mes de julio, más dólar ahorro, o si es una nueva tendencia que de alguna manera no significa una crisis ni mucho menos, pero puede aguar la idea de que todo iba pum para arriba en este escenario preelectoral, ¿no? Entonces, esta es la mala noticia para esta fórmula, para la fórmula Scioli-Zanini. Todo parecía más o menos despejado, de hecho están con gran exitismo dentro del oficialismo, el propio Scioli diciéndole a sus colaboradores: aflojen, no nos mostremos muy exitistas, porque todavía falta, encuestas que han pagado ellos y otras de la oposición que lo muestran muy bien posicionado, pero ojo con lo que está pasando desde el punto de vista financiero, porque puede ser que un dólar paralelo más arriba, desaliente decisiones de consumo, o puede generar algún tipo de obstáculo en este plan electoral económico que hizo el gobierno hasta diciembre. Y desde el punto de vista de la oposición, en la fórmula principalmente Macri-Michetti, con Macri abriendo el espectro a lo mejor que tiene, Michetti la más taquillera dentro del macrismo para tratar de sumar todo lo que pueda desde el punto de vista nacional, bueno, encuentra los límites del armado político. La semana pasada nos enteramos de que efectivamente habían perdido en Santa Fe. De hecho, el propio Macri lo obligó a Del Cel a reconocer la derrota.
El triunfo de Mendoza fue una buena noticia para el macrismo, pero igualmente el oficialismo sacó un piso del 40%. La próxima semana Macri va a tener una mala noticia en Mendoza, en Córdoba, porque va a perder la fórmula impulsada por el macrismo, muy probablemente frente a Schiaretti, que se postula como candidato a gobernador de La Sota. Y el interrogante es qué pasa en la ciudad de Buenos Aires, donde Lustó le está haciendo fuerza y muy probablemente fuerce un balotaje con Larreta. Entonces, esta fórmula, Macri-Michetti, hoy, sobre todo para el Círculo Rojo, que viene apoyando esta idea de que son los únicos que pueden vencer al kirchnerismo, ha abierto signos de interrogación respecto al armado político. Si es un armado político suficiente para vencer al aparato infernal, no solamente el aparato estatal que tiene el gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la gran mayoría de las gobernaciones en el país, sino un aparato político que se ha desplegado en el principal territorio, en la provincia de Buenos Aires, y todos se han unificado. Los que habían traicionado y se habían ido con Massa y ahora están de vuelta, los que amagaron con irse con Macri y se cerraron filas con el kirchnerismo, están todos detrás de la fórmula del oficialismo. ¿Será suficiente Macri y Michetti para enfrentar a Scioli en esta campaña electoral? ¿Para Scioli le jugará en contra la economía y eso dará una chance a la oposición? Bueno, vamos a analizar estos temas en esta noche de viernes, noche de picada con periodistas. Pero miren este tape, me parece antológico respecto a Delía, que un poco resume la idea del panquequismo político. Cómo Scioli era mancillado, denostado, vituperado por el kirchnerismo duro y puro, no solamente Delía, Sabatella, 678, los dirigentes del ultra-kirchnerismo que hablaban de Scioli como parte del Círculo Rojo, del establishment, de las corporaciones, pero finalmente todos mansamente aceptaron la postulación presidencial de Daniel Scioli. Mirá el tape. Ustedes vieron cómo se cocina un panqueque, no es con una sola vuelta, vuelve a dar vuelta el panqueque y vuelve a dar vuelta. Scioli es un hombre que en ese momento ocupó cargos muy importantes y comulgó con todos los 90 y no lo veo como a muchos rectificarse de eso. Yo, por ejemplo, estoy seguro que si Scioli gobernara, muchas de las cosas que construyeron Néstor y Cristina irían para atrás. Si Scioli gobernara, el alineamiento de él sería con Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Por eso plantea juntarse con Macri, con De Narváez. Él da señales claras, el que la quiere ver, que las vea. Cuando teníamos a Cristina internada, no sabiendo qué iba a pasar con su salud, él se iba a jugar al fútbol con Macri, y la política se hace de señales. Él es eso, es un neoliberal conservador que está profundamente incómodo en nuestro gobierno. Una cosa es que sea parte de nuestro proyecto y otra cosa es conducirlo. Yo quiero, con toda humildad, yo no soy nadie, soy simplemente un morocho de la Ferrer, dirigente social y nada más que eso. Ahora, yo nunca voy a bancar una candidatura de Scioli a presidente, lo digo con total claridad. Él está en las antípodas de lo que significó el proyecto nacional, popular y democrático. Nunca voy a bancar una candidatura de Scioli a presidente, lo digo con total claridad. Bueno, nunca digas nunca dentro del oficialismo, del peronismo en general, porque esta misma semana Delía publicó este tuit, ¿no? Bancando fuertemente la candidatura. La única vanguardia esclarecida es el pueblo, por eso votamos sin dudar. Y ahí lo ves, acá el graph para que lo puedan ver todos. Daniel Scioli, presidente, Chino Zanini, vicepresidente. Previamente hay otros tuits de Delía hablando de que siempre consideró a un conservador popular a Scioli, pero que lo va a apoyar, que en esta movida va a estar junto a Scioli. Scioli, esta semana no solamente a Delía nadie le da pelota, ¿no? Digamos, ya ni siquiera lo ha incorporado Scioli porque es mancha venenosa desde el punto de vista político. Pero estuvo con Sabatella, y Sabatella aplaudiéndolo, uno de los principales críticos desde hace años de Daniel Scioli, ¿no? Bueno, estuvo el domingo pasado en 678, donde también se escuchaban aplausos en la tribuna, cuando, como mostramos esta semana también en el programa, hacían informes terribles asociando a Scioli a los fondos buitre y a los candidatos del establishment. Pero en fin, así son las cosas. Está con nosotros Seferino Reato, periodista de perfil, autor de 12 noches. Acaba de publicar Seferino, un libro que está teniendo muchísima repercusión.
2001, el fracaso de la alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo, por Editorial Sudamericana, toda la historia de lo que sucedió en esas noches claves, ¿no?, del 2001 y de la crisis que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa. Después vamos a hablar un poquito de Ceferino, en particular de este libro que la está rompiendo desde el punto de vista editorial. 12 noches, 2001, el último libro de Ceferino Reato. ¿Lo estás tomando ahí? Sí, ahí lo podés ver. Bueno, está con nosotros Pablo Ibáñez, que es periodista político de ámbito financiero, que bueno, ya hemos publicitado bastante este libro, ¿no? El Scioli secreto de Pablo Ibáñez, bueno, el libro de cabecera, me imagino también de Cristina, ¿no? Para saber. Dicen que estuvo hojeando el libro de Pablo Ibáñez, a ver si Cristina se decidía a ponerlo como candidato a presidente a Scioli. Tiene buen ojo, Pablo. Está con nosotros también Micaela Pérez, que es editora del suplemento 3 días del Cronista. Gracias por venir, Micaela. Y Hugo Pressman, que es bueno, periodista, bueno, contador, no sé por qué siempre querés que te presente como contador, pero bueno, que ha venido varias veces también a este programa. Pero además de sí, porque no tenemos demasiados medios, que tenemos un programa desde hace 12 años en bueno, pero menos lo ponen acá, 770 dale. Radio Cooperativa, que vamos de lunes a viernes de 19 a 20. Bueno, y que lo hacemos con Gerardo Yomal. Haceme un favor, porque la próxima vez en vez de ponerme esto, me ponen eso. En las 770, en Radio Cooperativa, el programa se llama... El Tren. El Tren, es un programa histórico, he ido invitado alguna vez yo y lo hace con Gerardo Yomal, Hugo Pressman. Desde hace 12 años. Gracias por venir, Hugo. No, gracias a vos. Bueno, a ver, Ceferino, no sé, el que quiera comenzar, Pablo, acá está una gran discusión. Si Scioli se impuso a Cristina y logró la candidatura presidencial que tanto ansiaba, o si se subordinó a la presidenta y va a ser simplemente un delegado de la presidenta en el poder. Yo creo que Cristina Kirchner tuvo una buena dosis de realismo político. Randazzo no le ganaba a Scioli y acepta Scioli a Zanini, que era lo menos malo que le podían poner. Digo, espanta menos votos que Máximo Kirchner y es menos polarizante que Axel Kicillof. Entonces es desconocido, se puede construir positiva o negativamente, dependerá de la oposición y del oficialismo, pero es más desconocido que Kicillof y que Máximo Kirchner. Entonces yo creo que es un realismo político de la presidenta. Scioli corona con su perseverancia y su carácter todo lo que ha querido hacer desde hace muchos años. En este libro, por ejemplo, en 12 noches, Scioli empieza la crisis, que dura 12 jornadas, como diputado menemista, aliado a Cavallo, y la termina como secretario de Turismo de Dualde. De Turismo de Dualde, y había sido con el Adolfo. Había viajado con Rodríguez a renunciar a Santa Fe, el único que no era del entorno de era el que lo iba a visitar a Menem claro. Cuando estaba preso. Bueno, nunca renegó de su origen menemista. Claro, y a diferencia de buena parte de la dirigencia kirchnerista que estuvo con Menem, Scioli nunca reniega de eso. No, nunca. No, él incluso te acompaña al cementerio. En su biografía. Incluso los acompaña al cementerio. Algo muy importante para el peronismo, que él siempre ha garantizado que nunca va a investigar al antecesor. ¿Ah, sí? Eso es muy importante, o sea, y además la ha ayudado a Cristina con algunos gestos concretos, cuando ha tenido algunos problemas a principio de año, perdón. Puede decir que ya estuvo operando en la justicia. Sí, salió en todos lados. Sí, salió en su momento. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la combinación de necesidades. Porque, por ejemplo, insisto con la tesis de que Randazzo era imprescindible para que este Scioli llegue a ser este Scioli. Un Scioli hiperkirchnerizado, con esta postura, con este lenguaje, con estos temas, tomando estas definiciones, porque claramente Scioli tenía un objetivo. Scioli opera por postas, por objetivos a mediano, corto y largo plazo, y la posta al corto plazo era ser el único candidato al Frente para la Victoria. En pos de eso, todo lo otro estaba en la mesa de negociación. Y la mesa de negociación fue justamente Zanini, que se lo propone, el martes ese se lo propone Cristina, venían hablando, pero se lo plantea Cristina más allá de la idea, y también el tema de la lista, que se va a dar ese fenómeno de que en las listas hay una sciolista, que es Álvaro Rodríguez en la lista de diputados, y en la provincia de Buenos Aires hay dos. Sí. A nivel provincial, de diputados provinciales. Es un dato. Nada, entregó todo Scioli. Le dieron la candidatura presidencial. Guarda que lo entregó Kirchner también en el 2003. Yo estoy citando ese dato porque tiene que ver
Kirchner era presidente, fue a las elecciones en septiembre del 2003 y en las listas de diputados de la provincia de Buenos Aires no había un tipo puesto por Kirchner. Todos esos después terminaron mucho, Pablo, digamos, pero hay una diferencia. Igual le había dado la candidatura presidencial. Le había dado la candidatura Yo presidencial. coincido que había una necesidad mutua de Cristina y de Scioli, porque Scioli no podía aspirar a la presidencia sin el kirchnerismo. Digamos, los votos no le daban. Y Cristina no tenía un candidato mejor. El tema va a ser qué va a pasar a partir del 10 de diciembre, suponiendo que gana Scioli, ¿no? ¿Qué rol va a jugar Zanini? Y si Cristina pone o coloca en la fórmula a Zanini porque pretende de alguna manera conservar el poder o se va a ir a su casa, ¿no? Porque lo que no está claro es que va a ser la presidenta. Bueno, por ahora se va a ir a su casa porque no está en la Bueno, lista, pero las digamos, transiciones dependen de eso. Las transiciones dependen de eso. Siempre es más importante el rol que tiene el que se va que el que queda, porque el que queda tiene el beneficio del tiempo, es el presidente el que tiene formalmente el poder. Será una discusión a ver cómo hay una cohabitación. Yo creo que vamos hacia un proceso de cohabitación, porque necesariamente el próximo presidente va a ser más débil que el presidente que se va, y porque claramente hay como una relación de fuerza que ha tenido la misma característica de la construcción política de Scioli, de que no exista el sciolismo, lo hemos hablado, digamos, que él tenga relación de paridad con gobernadores no quiere decir que sean aliados políticos con los cuales pueda sostener más allá de eso Pero una relación. tomo algo que ver, decía Pablo, Hugo Presman. que con relación a que cuando Kirchner llega no tiene ninguna estructura, pero Kirchner no tenía ninguna base. Kirchner tenía 6, 7 puntos sobre los 22 que sacó, el resto se lo dio Duhalde. En cambio, Scioli, que es no voy a decir, vos lo estudiaste mucho más, pero que es un fenómeno muy extraño. Scioli siempre ha despreciado la estructura política. En la provincia de Buenos Aires tampoco tiene un armado político. No. Ni siquiera tiene un equipo que uno diga es brillante. Bueno, él no es brillante, pero tiene un equipo que lo forma. Es muy extraño el fenómeno. Sin eso, sin estructura política, ha llegado a todo lo que sabemos. Pero discúlpame, el equipo en la provincia de Buenos Aires, no hay ningún, en los cargos importantes, no hay ningún kirchnerista. Es decir, en los cargos importantes son todos hombres. Pero el Parlamento no tiene nada. Son todos hombres de su confianza. El Poder Ejecutivo son todos hombres de su confianza. El sistema político que ha surgido después de la crisis del 2001, que es hiperpresidencialista, con una presencia muy fuerte del Estado Nacional, y él cree que una vez que llegue a la presidencia, disponiendo del gobierno... Con la lapicera. Con la lapicera para los cargos y para el dinero, va a poder controlar todo, por lo menos el poder legislativo. Claro, y está ensayando una alianza, una apertura hacia los gobernadores, porque su gabinete debería estar basado en los gobernadores y en los intendentes del Gran Buenos Aires. Y con eso tiene para repartir, que es un poco lo que ha hecho también el kirchnerismo. Yo creo que el desafío de Scioli va a ser parecido en un punto al que tuvo Néstor Kirchner en el 2003, que es demostrar que no va a ser el títere o el chirolita, como se decía en su momento, Kirchner de Duhalde, y en este caso Scioli de Cristina. Son dos configuraciones políticas totalmente distintas. Scioli no fue político, empezó a hacer política a los 40 años, realmente, digamos, tiene una configuración distinta. Kirchner, incluso Cristina, tiene un concepto de la suma de los poderes. Como buen peronista que son los dos, digamos, querer la suma y tratar de retener la suma de los poderes. Yo creo que en eso Scioli, como Macri incluso, yo creo que está más acostumbrado a la cohabitación en todo caso con actores. Yo creo que no va a ser un conveniente, no va a ser una percepción, por eso yo digo que va a ser más importante qué hace Cristina desde afuera que lo que hace Cristina. Yo no lo veo aquí a Scioli rompiendo cosas, ni con la Cámpora, ni con el kirchnerismo, ni con Pablo, algo que a mí me reafirman un poco hablando con distintos dirigentes. Cristina entregó la candidatura presidencial, que era lo que nunca quería entregar, digamos, que es lo más importante en un sistema presidencialista como la Argentina. Y entregó también la candidatura en la provincia de Buenos Aires, al gobernador. El gobernador va a ser alguien totalmente alineado con lo que haga el peronismo, no el kirchnerismo ni la Cámpora. Me refiero a Aníbal Fernández, que todos saben lo que piensa en privado de la Cámpora, y Julián Domínguez. Entonces, es fuerte para Cristina que después de 12 años, los dos cargos de mayor poder del país
los tenga que entregar y devolvérselos, si se quiere, al peronismo. Ella intentó con la Cámpora, lo que pasa es que no le suma votos la Claro, Cámpora. pero fíjate cómo se estructuró todo esto. En realidad, desde siempre sabíamos que Scioli no era el candidato y que si se lo podía sortear o saltear a Scioli, se lo hubiera salteado. La fuerza de los hechos ha llevado de que el candidato más taquillero es Scioli. ¿Para qué lo pusieron a Randazzo? Para bajarle el precio a Scioli. Y lo trataron de conseguir. Pero me parece que Randazzo equivocó la táctica. No lo tomó a Scioli como un adversario dentro del mismo espacio político, sino como un enemigo. A partir de ahí, le estabas bajando ya no el precio y estabas haciendo una interna que condicionaba las posibilidades futuras de el que medía mucho mejor en la encuesta que Randazzo. La presidenta, en ese aspecto me parece que inteligentemente dijo, así la interna no vamos. Te digo, a mí la interpretación que me dan es al revés. Me dicen, mirá, Randazzo al kirchnerizarse tanto la puso a Cristina en un brete. Si iba al 9 de no poder perder. A la interna y perdía por paliza con Scioli, como indicaban las encuestas, la que perdía era Cristina. Y ahí sí que Cristina quedaba totalmente desfigurada desde el punto de vista. Pero ¿cómo ibas a votar después al tipo? Solo, ¿no? ¿Qué decía Randazzo? Que Scioli era el hombre de las corporaciones, que era el hombre Lo que del decía el kirchnerismo, lo que decía el motorizado por Zanini. Sí, pero en una campaña es muy difícil. Imagínate que vaya a una elección y que Randazzo sacaba 30%, porque era ir a cazar en el zoológico, digamos, en el sentido del voto que no, digamos, una campaña difícil. Yo creo que en eso tuvo un concepto de política muy pragmática Cristina, porque además para garantizarle al peronismo, a mí me lo dijo hace mucho tiempo un dirigente del kirchnerismo que decía, alguien que se precia de ser el jefe de un espacio político no puede dejar librado al azar que los votantes elijan quién es el candidato y el heredero del modelo. De alguna manera Cristina aplicó su concepción de jefa política y dijo, no, bueno, pero aplicó, dijo... Además, el modelo no deja de ser una palabra. Aparte, el modelo, si no está agotado, no da muchos resultados. No, desde el punto de vista económico es lo que estamos discutiendo esta semana. ¿El modelo político cuál es? No hay duda que va a haber correcciones, cualquiera sea el que llegue en diciembre tiene que corregir. Por eso, ¿el cristinismo qué es? Cristina. Porque Cristina bien podría, si tuviera una oportunidad, arreglar con los fondos buitre. Ese no es el problema para un peronista. El peronista muchas veces te crea el problema y después te ofrece la solución. Con la otra mano. Siempre ha sido así. Y en un momento este gobierno intentó salir al mercado de capitales. Lo que pasa que el fallo del juez Griesa era algo que ellos no preveían nunca. Y eso los llevó hacia atrás toda la sintonía fina. Pero, Seferino, el fallo del juez Griesa pone en cuestionamiento fundamentos del capitalismo mundial. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que te estoy todo lo que diciendo. decía la oposición durante el periodo hasta diciembre era un disparate, ir a pagar, porque finalmente se demostró, lo cual era sensato. Pero Scioli si gana, lo va a hacer, va a arreglar con los fondos. No le va a quedar otra. Pero lo va a hacer con, ¿pero en qué forma con el pragmatismo peronista. El problema no consiste en arreglar, sino cómo arreglar. Arreglar como pueda, porque así privatizaron como pudieron, después de decirle a Alfonsín con la iniciativa para aerolíneas, ¿te acordás? Le decía, no, pero se pagó el Club de París. Lo que no hay que hacer con los fondos buitre, y yo siempre digo, lo que no hay que hacer en esta renegociación con los holdout y los fondos buitre es negociar como se negoció con el Club de París. Claro, se pagó si más. vos negociás exactamente como negociaron, pero vas al con muere. El fondo, vas al muere. En todo caso tendrán que París esperando otra cosa. Bueno, pero está bien, pero no hay que negociar así porque ya quedó demostrado que te terminás cargando de una deuda superior a la que podías haber negociado y encima no vinieron las cosas. Pero más allá de los problemas que tiene el modelo económico, que indudablemente lo tiene, eso de, que el gobierno surfea muy bien una crisis que va por debajo, lo cierto que por el otro lado, después de 12 años de gobierno, que la oposición tenga que juntarse toda para ver si derrota al kirchnerismo, también es un hecho a considerar. Pero bueno, a ese punto, ¿no? Porque se plantea esto, la oposición no se juntó toda. No. Ahí está. El peronismo se juntó. Es impresionante lo que se ha juntado el peronismo. Es decir, ¿cuándo gana la oposición? ¿En el 2009 o en el 2013? Cuando el peronismo está dividido, ya sea porque lo dividió Massa en el 2009, en el 2013, o de Narváez en el 2013, y cuando la oposición está unificada. Pero, Maximiliano, esta elección es al revés. El peronismo va todo unido detrás de la candidatura de Scioli, Menem en La Rioja, los varones, lo que contaba recién y demás.
y la oposición está dividida. Hay que ver si la polarización es muy importante como para aglutinar todo atrás de Macri, pero la oposición está dividida. Yo no sé si la gente hubiera avalado a la oposición unida tampoco, ¿no? Porque hay mucha diversidad, ¿no? Margarita Stolbizer, ¿qué tiene que ver con Macri? Sí, pero un votante de Stolbizer te vota Macri. ¿Qué tiene que ver Menem con la cámpora? Pero el peronismo tiene otra forma. El peronismo, que acá es muy interesante considerar se aglutina. El peronismo sigue en función del conductor. El conductor es Menem. Y vas hacia el liberalismo. El conductor es Kirchner y vas en sentido lo que hablamos el otro día acá con Fontevecchia. Decía exactamente. Y también el peronismo ve cuál es el momento histórico en el cual se está desarrollando y lo que está reclamando la sociedad. Porque, ¿qué decía Perón? Primero el mundo, después nosotros. Siempre estás mirando qué pasa en el mundo y después te adaptás. Y vas para un lado y para el otro. En los 90 fue Menem, después fue Duhalde para terminar con el tema de piloto de tormenta de la crisis de la Rúa. Y después fue Kirchner cuando se reclamaba gobernabilidad, más intervención estatal. El tema del verticalismo. El verticalismo, llevado al extremo que muchas veces se practica en el peronismo, es lo que te permite explicar cómo viene el menemismo y cambia todo el fundamento del peronismo. ¿Y cuántas fueron las fracturas que se produjeron en el peronismo? 400, 500 personas, no hubo más fracturas. Imagínate vos si en el catolicismo llega el Papa y dice Cristo no existió nunca. Se arma una situación increíble. Si en el trotskismo dice Trotsky era un traidor. En el peronismo eso se tolera. Eso se tolera. Ahora, también en ese funcionamiento llegás a situaciones extremas como en el tema de Randazzo. ¿Cómo puede ser que Randazzo, que era más que las virtudes de Randazzo eran los déficits de Scioli, lo que llevaba a sectores ultra kirchneristas a apoyar a Randazzo? Ahora, Randazzo no acepta, y tiene derecho a no aceptar, la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Porque si bien un partido político no es un grupo de librepensadores, también dentro de que el proyecto colectivo está por encima de las apetencias individuales, debe haber un espacio para las decisiones personales. Está bien, pero más allá de hablar de Randazzo que está en el desierto. Pero al día siguiente de Randazzo, lo que estoy diciendo, hubo sectores que dijeron ¿Por qué no hablamos de Scioli cuando hablamos de cómo se encolumna? ¿Cómo puede ser que todo un sector que viene predicando en contra del neoliberalismo en los 90 y demás y todo eso, se encolumnan todo detrás de Scioli, que como cuenta Ceferino es un producto típico de los 90. Es un producto que además tiene toda una mística de la farándula de los 90. ¿Puedo matizar algo sobre el peronismo? Porque nosotros elogiamos el método de conducción, digamos, de gobernabilidad de la Argentina. Digamos que también en un resultado de cómo le ha ido al país, yo creo que con estos métodos no le ha ido muy bien, porque hoy tenemos tantos pobres que podemos decir el 25%. Yo creo que 1 de cada 4 argentinos es pobre y es muchísimo. Y eso también se lo debemos a este peronismo, al peronismo que te lleva al neoliberalismo y que te lleva después a estatizaciones. Ese populismo también nos está haciendo daño como país. Buena parte de la Argentina en sus aspectos más desarrollados, en sus aspectos de sociedad mejor estructurada, es fruto del 45 al 55. No, ¿y la generación del 80 qué te parece? Ahí surge la Argentina. La generación del 80 era una generación de desarrollo económico con la inmensa cantidad de pobres. El peronismo estableció la sociedad más igualitaria de América Latina. Porque teníamos la base anterior. Siempre. No es por la base anterior. Pero lógico, la generación del 80 es Gran Bretaña en el 80, Argentina en el 80, Estados Unidos en el 80. Siempre ahí había más pobres en todos lados. De los pobres, fíjate el informe de Díaz Vialet de 1905. Eso era pobreza. Está buena la discusión histórica, pero tratamos de salir un poquito del túnel de tiempo a lo que ha pasado esta semana y lo que puede pasar la semana próxima. Miren, Cristina, que sigue eligiendo funcional a la fórmula Scioli-Zanini, confrontar o polarizar con Mauricio Macri, ¿no? La presidenta muy dura ayer con Macri, decía que un país no se gobierna con globitos. Hoy hemos lanzado una línea de créditos importante que va a permitir a los pequeños y medianos productores acceder a créditos hasta 3 millones de pesos como capital de trabajo y también de inversión, con una tasa que bonificamos. Quiero decir los números porque tal vez a muchos no le importen los números, pero sin los números, hermanos, no vamos a ninguna parte. Esto que le quede bien claro a todos. Esto no es chamullo. No se gobierna el país con chamullo y globito,
sino con número y gestión. Con número y gestión. No se gobierna el país con chamullo y globito, sino con número y gestión. Bueno, ahí está la presidenta, ¿no? Con números como si los números nuestros de Argentina fueron números ecuménicos. No sabemos ni cuántos pobres hay, ni cuánto crecimos, 5%, ni cuánta es la inflación. El 5% dice según que son los Cristina, pobres. claro. Nadie lo cree. Bueno, pero por eso, más allá de la chicana de la presidenta, yo digo, la palabra de la presidenta apuesta a la hoy hay que tomarla, polarización, ¿no? hoy hay que tomarla con pinza total, digamos. Sí. Porque la presidenta está en una asociación libre absoluta, digamos. Dice lo que se le ocurre, pero en estas cosas apunta bien a la campaña electoral. Sí. Digamos, porque escoge, si se quiere, el adversario. En su momento estaba obsesionada con Massa, ¿no? Cuando el desafío era Massa en el 2013. Ahora busca a Macri como una forma de polarizar, ¿no? Bueno, pero hace rato. Sí. Hace rato para el kirchnerismo el enemigo es Macri. Macri, de hecho, todo el año pasado, cuando Massa venía de la elección del 2013, hubo una cantidad enorme de gestos donde Cristina lo ponía a Macri como el rival. Creo que hoy vos dabas esa idea de cómo el PRO se cierra sobre sí mismo, pone de alguna manera lo mejor que tiene, pero dentro del mismo equipo, digamos, no sale a interpelar nada afuera. Y a mí me parece que es un dato interesante ese, porque... ¿A vos te parece que la boleta esa, Macri-Michetti, mostremos la boleta, no es lo que convenía desde el punto de vista de un armado del PRO? pero porque es la vieja discusión que hay en el PRO, la vieja, digamos, de los últimos meses. Era si había una campaña que tenía que ver con el purismo, cierto concepto, digamos, de marketing, o hacer algo más osado desde el punto de vista político. Y eso fue determinante para mí la elección de Santa Fe. Sí, evidentemente. Cuando está la elección de Santa Fe, que acuerda con Reutemann y hace una buena elección del CEL, pero no una tan buena, la anterior, digo, la PASO, estaban diciendo, bueno, ¿qué nos pasó? Tuvimos el problema, y ahí Barba Durán decía, el vínculo entre Macri y lo que él llama vieja política termina siendo perjudicial electoralmente, por lo tanto sirve más Michetti como candidata, que es lo mismo, ampliado, un poquito ampliado, pero claramente uno sabe que Michetti no le va a aportar un voto a Macri. Claro. Digamos, Macri no quiere porque ningún tipo de es la misma, condicionamiento, ¿no? Claro. Generalmente los vicepresidentes no aportan, digamos. Ahora, en este caso, si hubiese sido un hombre que venía del peronismo, que venía del radicalismo, por lo menos esa idea que vos planteaste hoy, que la pusiste en el círculo rojo, pero creo que está en todos los analistas y en toda la política, es decir, bueno, vos tenés un armado político que tenés ansiedad de poder, entonces sabés que tenés que pactar con un pedazo de peronismo, pactar con el radicalismo en unas condiciones distintas. Pero Macri tiene un concepto purista, digamos, respetable de su lugar, quizá le termina dando resultado, pero en este caso parece que no, por lo menos en la foto de ahora, de jugar una especie de política muy idealista, si se quiere, no tener pactos con dirigentes, no aparecer con condicionalismo. Macri quiere ganar de una manera cómoda, ¿no? Hay una frase, a mí me lo dijo hace mucho tiempo un dirigente del macrismo que me decía, Macri prefiere no ser presidente antes que ser presidente con Massa gobernador. Creo que era una exageración. Es decir, condicionado por el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Claro, pactando. Después de la crisis, ¿por qué cayó de la Rúa? Es interesante. Uno de los problemas era que él no era líder de su espacio. Yo creo que Macri lo que quiere es constituirse como líder del no kirchnerismo. La competencia era Massa, y yo creo que hasta ahora le ha ido muy bien, porque Massa está abajo y Macri está arriba. Pero no Probablemente. sé si Además está liderando Macri al radicalismo. Desapareció como segundo partido del radicalismo. Hoy está el PRO, ahora, digamos, no es fácil. delante del radicalismo. El kirchnerismo sacó el 54% de los votos hace menos de 4 años. Es decir, cambiar eso, sacar sí, pero 14... Macri también sacó. Sacarle 14... Sí, pero a nivel nacional. Sí, sacó en la ciudad. ¿No sabes lo que es eso? Bueno, Es pero ahí un montón. demostrás que le cuesta todavía, yo creo que también Macri en como Mendoza es relativo. Ahora, más eso allá es de que el nominal. radicalismo le aporta. Es un partido provincial, aceptemos, de que la única, y arrasa efectivamente Macri en la capital federal. El otro lugar, por eso fue tan dura la derrota en Santa Fe, el único lugar donde él podía salir y pasar a ser un partido nacional era en Santa Fe. Perdió ahí nomás, pero perdió. Ahora, entre el radicalismo y Macri hay un acuerdo de conveniencia mutua que está y claro. el kirchnerismo no. Pero por supuesto, Zanini y Scioli no tienen nada que ver. Una cosa no está que quita la otra. Claro, Lo son que dos estoy diciendo coaliciones. es que tanto los radicales no tenían un candidato taquillero y por eso es Macri, y Macri no tenía distribución territorial y por eso hace la alianza con el radicalismo. En ese aspecto creo que Carrió vio con anticipación, de forma correcta, que esa era la alianza lógica. Ahora, hay una transfusión sanguínea. En la capital federal era
el centro, uno de los centros importantes del radicalismo. Esa gente del radicalismo hoy está en el macrismo. Votado Macri, Claro. vota Macri, votante de Macri. Pero son dos coaliciones que es muy complicado conducirla, y yo creo que hay dos conductores, que serían Scioli por un lado, Macri por el... Y es un mérito de Macri. A ver si ganan, no se sabe. Si ves Ahora, si vos ves todas las pasos que hemos visto en los distintos territorios provinciales, ojo que el PRO sacó, digamos, muchos votos. Digamos. El radicalismo sacó los votos. Está bien, pero la alianza esa. Está bien. El Frente para la Victoria ganó votos. claramente en Salta y en Chaco. Pero en Mendoza, el Frente para la Victoria. Pero en otros perdió. Pero el claramente círculo en rojo, Córdoba. Que mira, la ecuación acá, ¿por qué se enoja vos- el círculo rojo Mirá. en Mendoza? Se une toda la oposición y las diferencias en las PASO fueron 4 puntos y en las nacionales fueron 7. 7 en el total. Mira, la Pero ecuación se es pensaba así. que iba a ser una catástrofe. La ecuación es así. ¿Qué pasa en la pero provincia de venía Buenos Aires? El macrismo está muy complicado en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires es clave, 40% del padrón electoral. 38, sí. Si ahí Scioli está sacando 15 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires, como plantean ¿Quién dice algunas... eso? Bueno, hay muchas encuestas que están mostrando. Todas las encuestas hablaban de ¿Cuánto- empate técnico en Mendoza y perdieron por 7 ¿Cuánto puntos. mide Macri en la provincia de Buenos Aires? Yo no- La mejor posibilidad. Vos podés, 32 puntos yo creo en la que provincia de podés Buenos decir Aires. entre 28 y 30. Él dice que es demasiado, 30 puntos. 32 puntos en la provincia de Buenos Aires. Te doy lo máximo. No, que si puede- Por estas encuestas fórmula que de sabemos Vidal está que muy por debajo mienten de eso. totalmente, ¿no? El macrismo llegó al punto de analizar la posibilidad de ir a perder a la provincia de Buenos Aires, que si pierde la provincia de Buenos Hay una Aires señal clave. por menos de 8, igual pueden ser Mirá, competitivos a ¿qué está nivel pasando en la nacional. provincia de Buenos Aires? Una señal clave. Los intendentes que estaban a la orden del día con las traiciones en el 2013 y que se iban con Massa y que los que no se fueron con Massa repartían la boleta de Massa, hoy están contentos con la boleta de Scioli. Atrás y con la de cualquier gobernador que le pongan y demás. Los que son los mismos intendentes que en el 2009 traicionaron con De Narváez. Dijeron a Cristina, Néstor, sí, vamos tú, y traicionaban y demás. Hoy no está ocurriendo eso, digamos. ¿Por qué no está ocurriendo? Porque los intendentes en el conurbano, la pregunta es si puede compensar Macri lo que es evidente, digamos. ¿Cuál es el armado de Macri en La Matanza? ¿Cuánto tiene Macri en La Matanza? Digamos, hay un oficialismo que... Pero vos todo dirías lo que que ya perdió ganó Massa- Scioli. No, Que ya ganó Scioli. ¿en la provincia de Buenos Aires? No, digo en la No, nacional. no, porque todavía falta la elección y porque está el interrogante si Macri puede compensar lo que va a perder y que el macrismo dice que va a perder en la provincia de Buenos Aires con Ciudad, con Santa Fe, con Mendoza, con Córdoba y con alguna provincia más. Ellos saben que pierden como en la guerra en el NOA y el NEA, 20 puntos de diferencia en el Chaco a favor del oficialismo. Probablemente puedan hacer una buena elección la oposición en Santa Cruz y demás, pero en territorios importantes la pregunta es, ¿llega a compensar lo que va a perder en la provincia de Buenos Aires? Si Macri gana en la provincia de Buenos Aires, es presidente. Claro. O si empata en la provincia de Buenos Aires, es presidente, no hay El duda. macrismo cree que haciendo una muy buena elección en el resto del país compensa. Ahora, yo creo que es muy difícil que compense. Yo creo que la estrategia de Macri en la provincia de Buenos Aires era similar a la de Alfonsín en su momento. Si venía una ola para claro, el lado de claro. Macri, no interesaba quién era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como no interesó a Armendáriz en su momento. Era la ola. Fue también la de la Alianza, fue la de la pero Rúa, que que no. Fernández Mejía estuvo a punto de A ganar. punto de ganar. Pero la ola Bueno, no se hay ve una hoy. decisión de Dualde, No, digamos, no, de jugar, Obviamente falta. de jugar con dos Claro, boletas. pero el peronismo estaba dividido, lo que dice Pablo. Claro. Pero una decisión el de Dualde peronismo jugar con está- dos boletas porque Rucau iba colgado de la boleta de Cavallo, de la boleta de Dualde, por eso ganó con una colectora. Hay que recordar que en su momento esas Rucau condiciones. En el estaba 99. cerca de ser un candidato Ahora, posible a la presidencia de la Nación. Él se derrumba cuando huye de la provincia Digo, de esta Buenos Aires. y va a ecuación, esta candidatear. ecuación que hemos visto en la provincia de Buenos Aires, la oposición va dividida. Claro. Va con una boleta de Vidal y A va las con una PASO. boleta de Felipe Mira, Solá. yo en eso la otra vez también te decía una Bueno, cosa que si tenía que mantiene ver. esa Hay que boleta ver qué altura. pasa con la PASO. A Porque las PASO. las dos experiencias anteriores son bastante particulares. En la elección legislativa en Provincia de Buenos Aires, la PASO ordenó dónde estaba la bala de plata de alguna manera para votar contra el gobierno y Massa ganó, pasó de tener 35 a 43,5. Son elecciones legislativas. En la PASO presidencial del 2011, vos no sé si te acordás,
Dualde, que parecía que era el tipo que le iba a desafiar, el que decía yo lo traje a los kirchneristas, yo le voy a ganar, sacó 13 puntos y en la segunda vuelta sacó 6. Sí. Porque y los 6 que recuperó en ese momento Hermes Wiener, que salió segundo. Yo creo que las PASO van a ser como la primera vuelta. Para polarizar. Claro que la primera vuelta. Que sea el candidato más ahora votado. lo que pasa es que para eso tiene que haber... Sí, pero ahora si sí, iba Scioli Randazzo, Macri iba a ser el más votado. Esa fue una de las Eso también fue una de las razones por la cual la presidenta... Claro. Ahora, para eso tiene que ocurrir que el segundo esté muy claramente separado del tercero. Claro. Porque si Macri y Massa salen con una paridad, digamos, no producís un alineamiento casi automático de que vayan al tipo que... Igual es muy discutido el voto de Massa, ¿no? Por lo menos los analistas de opinión pública dicen que el voto de Massa se divide, no necesariamente iría a Macri. No. Una parte iría a Scioli. No, lo que le quedó en el punto más bajo que estuvo antes del cierre, que algunos decían que estaba en 15, otros en 13, eso mayoritariamente quedaba un voto no anti-K, pero no simpatizaba con el kirchnerismo. Por eso algunos dijeron que también el gobierno jugó para que Massa se quede en la cancha. Reformulando un poquito, le dejo picando esto, ¿no? Muchos interrogan lo que ha pasado en términos económicos esta semana, bueno, si es la continuidad, ¿no? Si Scioli está totalmente condicionado y va a ser la continuidad de lo que hay. Si Zanini, me dicen que Zanini, por ejemplo, fue uno de los que primero le dijo, me lo dijo esta semana alguien que está en el poder económico, ¿no? Y que en su momento estuvo con toda la negociación con los holdouts, que Zanini, se reunieron con Zanini, con Capitanich y les dijo, cerremos esto cuanto antes, después lo bochó Cristina. Pero Zanini era muy colaborativo con la idea de que esto había que cerrarlo. Maxi, es decir, de hecho es lo que se había hablado en su momento, digamos, que pasaban todos por el despacho de Zanini. Zanini era, si se quiere, el más racional, diciendo, bueno, tenemos que solucionar esto para poder conseguir financiamiento, para no devaluar después, para poder tener un 2015 mejor y demás. Zanini termina siendo el interventor de Cristina para Scioli, o termina colaborando, que no significa que se scioliza, sino que termina colaborando con un Scioli que se apoya en los gobernadores, como vos decías, Urtubey, que esta semana estuvo en el espacio Clarín y que todo el resto de la semana se la pasó recorriendo el país, yo estoy convencido que haciendo campaña por Scioli. Como decía, como es un tipo de una configuración política distinta, no es el tipo formado en la política, fue radical antes de ser peronista, llegó tarde, digamos. Yo creo que el tipo no tiene inconveniente en cohabitar políticamente y en compartir de alguna el poder. Es la impresión que tengo de haber trabajado sobre él y cómo se ha comportado. Él tiene un objetivo muy claro, soportó todo para eso y entregó todo porque tiene un solo candidato. Ahora, también es cierto que el gobierno que viene siempre viene con una expectativa, con un plus, con un margen, esos famosos 100 días de gracias, y posiblemente Scioli, sin la crítica del kirchnerismo, porque también si el kirchnerismo soportó, como dijimos, a Scioli después de cuestionarlo duramente, también puede soportar que Scioli toma algunas medidas que casi genéricamente se deben considerar imprescindibles o necesarias, como sería, por ejemplo, arreglar con los buitres, por ejemplo, digamos. Y yo creo que quizá un gobierno que llega con ese margen de confianza, diferencia, y además, porque acá hay otro punto que a mí me parece importante, no era lo mismo que Scioli vaya bendecido por Cristina como único candidato a que vaya después de una elección, no solo porque perdía Cristina, sino porque había una competencia de por medio. Y la competencia en la política, cuando vos tenés que juntar los votos después, es un problema difícil de Mira, lo vamos a saber pronto porque Cristina puede hacer un gesto que es prorrogar la emergencia económica en el presupuesto 2016, que es ahora en septiembre. Un gesto que sería un gesto no solamente para Scioli, sino para Macri. Yo creo que lo va a hacer. Mira, el próximo presidente, yo goberné 12 años en emergencia económica. Eso me dio potestad. Yo les doy esa herramienta, si quieren deroganla o lo que sean, pero la tienen esa herramienta. No lo charlamos, pero para mí es una referencia. Para mí eso tiene la misma lógica de por qué se resuelve ahora lo de Milani. En el sionismo dicen que hay un pacto para que Cristina apruebe eso, que puede ser un instrumento para Macri o para Scioli. Pero bueno, vamos a ver. Sí, igual para mí Scioli y Zanini no está tan claro que se van a alinear. Yo creo que introduce un problema en algo que era un atributo indiscutido del peronismo, que era la gobernabilidad. Yo ahora no sé cómo va a ser leído eso, porque realmente Zanini y Scioli sobre muchas cosas tienen miradas muy distintas. Zanini hablaba de los 70 reivindicando la lucha armada. Scioli hablaba hasta hace poco, y lo recordó bien Horacio Berbisky, de los 70 en otra clave, muy distinta. Ahora, a partir hasta de una experiencia personal, porque su hermano fue
secuestrado por un grupo guerrillero. Es decir, esas dos cosas son cosas muy distintas. Y sobre el papel del Estado, vamos a ver cuál Scioli es el Scioli de ahora. Pero hubo un Scioli en los 90 que era muy neoliberal. Bueno, pero una de las características, y por eso alguna vez se me ocurrió decir que Scioli era una especie de envase donde otros ponían su contenido, sí, en todos los casos él fue leal al contenido que enarboló en cada circunstancia. Fue leal a Menem, fue leal a Rodríguez A, fue leal a Duhalde y ha sido muy leal a los Kirchner, salvo en una situación que fue las elecciones del 2013, donde estuvo en un tris de hacer alianza con Massa. Ahora, con relación al tema... Tengo que ir a una tanda. Ahora la seguimos. Vamos a comer un poquito de la tablita, el lugar donde podés encontrar exquisiteces como las que estamos degustando en este mismo momento. Seguilos en la página latablita.com.ar, en Facebook, La Tablita, Fiambrería y Quesería, o en Twitter por @la_tablita. Su única dirección es en Vidal 1726 en Belgrano y su teléfono es 4782-5393. Ahí están las picaditas de La Tablita, exquisita. Próbate algo también, Seferino. Sí, estuve comiendo. Bueno, tanda muy cortita y volvemos, no te vayas. Neuquén, la provincia con mayor potencial de gas y petróleo no convencional del mundo. Aquí, como en toda la Argentina, subastas industriales ahora se dice Adrián Mercado. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Tecnistone, mesadas de cuarzo del más alto nivel, al costo de un buen granito. Coméntelo con su arquitecto o desarrollador. Tecnistone, elabora baremes, mármoles y granitos. Fundación DAT recomienda los desayunos saludables de Blend House Restobar, Sucre 2082, en el corazón de Belgrano. Comprá tu primer departamento en Capital Federal, cuotas en pesos, sin interés. Confía en una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado inmobiliario. M&M, siempre buenos negocios. Vuelve a Buenos Aires, el Salón Internacional del Automóvil, del 19 al 28 de junio en La Rural, de 12 a 22 horas. Entradas anticipadas por Ticketek, www.elsalondelautomóvil.com.ar. Antes de pedirte que me votes, me gustaría que me conozcas. Nací acá, vivo en Barracas, estoy casado con Cecilia y tengo 3 hijos. A los 11 fui a mi primera marcha. Hice el secundario en el Nacional Buenos Aires. Me recibí de abogado en la UBA y hoy doy clases en la misma universidad que me formó. Cuando en 2007 me quisieron coimear para frenar un proyecto de ley, denunciamos a ese grupo de empresarios y terminamos con la estafa de los tickets canasta. En 2009, por pedido de la presidenta, nos hicimos cargo de recuperar Aerolíneas. Me gustan los redondos, pero también escucho a Violeta. Ahora quiero trabajar para vos, para todos, para la ciudad. Soy Mariano Recalde, candidato a jefe de gobierno. Seguimos en Plan M. A ver, en esta onda del panqueque, ¿no? Que esta semana fue muy impactante, la verdad que uno lo ve. Por eso cuando uno habla también del peronismo, es muy interesante esta discusión que están teniendo entre Seferino Regato y Hugo Pressman, porque el peronismo es así, digamos, son los momentos históricos. A Cristina, en los 90, hay declaraciones de Cristina, más allá de que ella era crítica respecto a la corrupción menemista o decisiones políticas de Menem, defendía el modelo económico de los 90, la convertibilidad como modelo económico. Ella creía que era un buen modelo, por eso tenía muy buena relación con Cavallo. Digamos, construyen otro relato y hacen y aplican otra política en la última década. Y por eso el interrogante que hay, bueno, ¿qué es lo que viene?
Es decir, el peronismo es una caja de sorpresa. Bueno, puede ser Scioli... Pero no es solamente el peronismo. Sí. Realmente que la caja de sorpresa lo encontrás en todos lados. Claro, lo que pasa es que ha sido tan poco lo que no ha gobernado el peronismo en los últimos 33 años de democracia que, bueno, hablamos del peronismo, digamos. Pero te lo digo con relación al Papa en última instancia. Sí. ¿No? El Papa, ya no digo en dictadura, más allá de todas las denuncias de Berbisky, no lo digo en dictadura, digo en democracia. Tenía a las madres, a la abuela de Plaza de Mayo, a 50 metros donde él estaba. Él nunca se acercó en ninguna de las marchas a las abuelas o a las madres. Ahora tiene otra iban a putear. Eve Bonafini lo puteaba todos los días. Escuchame, ¿qué tiene que ver? ¿Cómo iba a ir? Para, Hugo. Pero no, recordá, Eve, lo que decía del Papa. Bueno, pero Estela de Carlotto no te lo iba a decir eso. Pero también pero hay lo que se dieron vuelta al revés, el que se dio vuelta al revés. Estela y Eve se hicieron del Papa ahora. Escúchame, el Papa también hizo un viraje en el... Pero no, siempre fue así. Siempre fue así. Siempre signo de... Ahora un segundo. Decía Micaela. El tema del panquequismo político es signo de esta década. Miremos los intendentes que estaban con Massa. Que van con Massa y vuelven, que fueron con de Narváez y que vuelven. Es impresionante. Pero el tema de los intendentes... Y un tema que llama la atención es que esto está naturalizado y que no hay sanción. Ah, no, para nada. No hay ningún tipo de sanción social. Si el dirigente está pensando en su supervivencia y no en un proyecto político. Bueno, escuchen respecto a qué puede pasar con el gobernador y demás. Por eso Scioli, ¿qué hace esta semana? Va con sus dos enemigos y les dice, ¿estás feliz? Sí, estoy feliz. Con Urribarri, que fue uno de los que lo bombardeó en la campaña, y a Morón, con Martín Sabatella, que era el enemigo histórico del sciolismo en la provincia de Buenos Aires, y con los dos hace actos y todos aplauden. Mira lo que decía Urribarri. Antes, hace poquito, en enero, no estamos hablando del siglo pasado o la última década, lo que decía en enero de Scioli y lo que decía hace 2 o 3 días. Daniel nos tiene acostumbrado a este tipo de actitudes y la presencia días atrás en el espacio de Clarín muestra claramente dónde él se siente cómodo. Se necesitan definiciones muy concretas, muy claras. Y a Daniel le gusta agradar a todo el mundo. No se puede con ambigüedad o yendo por el medio cuidar estos logros y profundizar lo hecho. Por eso para mí es un riesgo que estas actitudes, estos gestos, estas señales que lo alejan muchísimo de lo que el proyecto nacional requiere para que quien suceda a Cristina. Ustedes vieron cómo se cocina un panqueque, no es con una sola vuelta, vuelve a dar vuelta el panqueque y vuelve a dar vuelta. No solo un candidato a presidente que conoce a la Argentina, sino que ha transformado la provincia de Buenos Aires de una manera inédita, logrando que los bonaerenses hoy no solo tengan lo que él recién expresaba, mejor salud, mejor educación, mejor seguridad, sino de que tengan un mejor presente y un mejor futuro. Muy, pero muy feliz y agradecerle este enorme gesto de que sea la primera provincia que visite luego de haber inscrito nuestras listas y que sea nuestro único candidato, pero seguro, segurísimo, nuestro próximo presidente de todos los argentinos. Claro. Bueno. Sí, no había necesidad de tanto. No hay quien resista un archivo, ¿no? Porque no había necesidad de tanto. Pero estamos hablando no estamos hablando de archivo del año pasado. No, claro. Estamos hablando de esto, de estos días. También Maxi es campaña. Vos tenés que entender. Pero claro, un tipo que en un momento fue rival y después ya no es rival. Pero tenés el ejemplo de Randazzo. Tenés el ejemplo de Randazzo que, digamos, es respetable la postura. Él dijo no. Dijo, no está ahora defendiendo a Scioli después de todo lo que... también, ¿eh? ¿No te parece? Está bien, pero no hizo esto. Pero le ofrecían un cargo casi seguro, que era el segundo de importancia en la Argentina, gobernador. Esto es interesante para pensar si en el futuro hay un conflicto, si gana Scioli entre Scioli, la Cámpora y el kirchnerismo, o si vamos a ver muchas más de estas declaraciones. Claro. No digo de Zanini, digamos, pero sí del resto de lo que quede de la dirigencia. Creo que para el kirchnerismo duro, que la sucesión sea Scioli es un contrasentido, ¿no? Eso... Porque digo, ¿para qué hablar tanto de Nacional Popular, de la revolución esta, que te suceda a Scioli? Pero para esta semana en el espacio Clarín, en el Malva... Para mí hay un imaginario y hay un concepto absolutamente realista de la permanencia en el poder. No está, digamos. Después vos podés hacer la interpretación que quieras. Scioli no van a permanecer, ¿eh? ¿Cómo no van a permanecer? Mucho tiempo no. Pero mira, no hay dos líderes en el peronismo. Bueno, yo tengo, por eso vos lo dijiste hoy, yo tengo la impresión de que ese es un concepto que no tiene que ver con los actores con los que estamos. Además te voy a decir una cosa más.
El vicepresidente, cuando existe porque confronta con el presidente, solamente. Solo existe Scioli, que fue el otro que confrontó, el que marca la diferencia. Siempre en esos casos, salvo porque Scioli le hizo muy bien y quedó victimizado de una serie de desafíos, que contamos acá claramente, que la historia es bastante distinta a lo que se refleja, o lo que se refleja en general. Ahora, el problema que tiene el kirchnerismo en ese sentido, que un Zanini y un Congreso que haga antisciolismo, que le quiera poner abiertamente límites a Scioli, va a tener un problema del kirchnerismo, no va a tener un problema Scioli. Quizá aparezca lo que él sugirió en un momento, un conflicto de gobernabilidad. Ahora yo insisto con la idea de que Scioli es un personaje distinto en ese sentido. No quiere la suma de los poderes. Por eso lo que yo decía al principio, de que va a tener mucho que ver lo que haga Cristina. Bueno. ¿Desde qué lugar se va a parar la presidencia? Por eso Cristina, yo creo que no es candidata por eso. Felipe González, esto de que los expresidentes son como los jarrones chinos, ¿no? Que siempre molestan y no se sabe dónde ponerlos. En cualquier lugar y es un poco lo que va a pasar con Cristina. ¿Qué va a pasar con ella? Y que hagan los gobernadores, ¿no? Que hagan los gobernadores. Esta semana estuvo en el Espacio Clarín, en el Malva. Estuvieron Urtubey, que es el principal impulsor en todo el país, la campaña de Scioli, ¿no? Va y Scioli está entusiasmadísimo. Sí, ahora también. Bueno, pero mirá Urtubey lo que decía hace 4 meses y también. Zapac, que es el gobernador de Neuquén, que ahora sale y que muchos lo mencionan como ministro de Energía de Scioli, ¿no? Sí. Es decir, Scioli que todo, si llega a la presidencia, la idea es, va a ir por los gobernadores, es decir, para conformar gabinete con gobernadores o con dirigentes típicos del peronismo. Maxi, en la charla del martes, el martes pasado, Cristina lo llamó ese martes al mediodía, le dijo que lo esperaban a Olivos, Scioli tenía un acto en La Matanza, después de La Matanza se fue en el helicóptero a Olivos. Ahí resolvieron, de ahí sale Scioli y anuncia lo de Zanini. Yo creo... En esa reunión, Scioli le pidió por 2 ministros que estaban en el equipo de Cristina. ¿Ah, sí? Le planteó por la continuidad de 2 ministros, que naturalmente no se van a decir quiénes son porque es una discusión que tiene ahí. Ahora, Scioli sale de esa reunión diciendo que Cristina le planteó que le dejaba que no se metiera en el gabinete. No se va a meter con el tema del gabinete. Ese va a ser un dato que se repitió en la provincia de Buenos Aires. Es decir, yo creo que es interesante ver el pasado porque en provincia de Buenos Aires, más allá de Mariotto... No se metieron en el gabinete, pero el poder fue legislativo. Y nunca hubo un poder territorial. A mí me parece el tema, primero, descreo de la posibilidad que un vicepresidente termine limitando la acción del presidente. No hay recursos legales. No digo que lo limite, digo que existe cuando confronta con el hay crisis. Cuando habla el vicepresidente, genera crisis con el recordemos de la Rúa Chacho, ¿no? Todo. O sea, es Gómez, Frondizi, hay Cristina Cobos. Exacto. Ahora bien, la idea del kirchnerismo es ponerle límites a Scioli a través del Parlamento y a través de la influencia social que seguramente, en función de la popularidad con que termina el gobierno Cristina, puede producir. Me parece que por ahí Explíqueme esta, la de Milani. Mirá el informe de un minuto. Milani, se fue el jefe del ejército tal vez más poderoso de la democracia, ¿no? En la era democrática, y también el más polémico. Entre otras cosas porque tiene 2 causas penales abiertas por violación de los derechos humanos durante la dictadura militar. Bancado casi 2 años por Cristina, días después de que Cristina anuncia, o Scioli anuncian la fórmula Scioli-Zanini, Milani, el jefe del ejército, y muchos dicen también el jefe de la inteligencia en la Argentina, da un paso al costado y ahora lo espera la justicia. Alegando razones personales, César Milani presentó su renuncia en el medio de la campaña electoral más reñida de los últimos 12 años. El que para muchos era el funcionario más cuestionado del gobierno nacional, difundió su pase a retiro en un momento clave, justo una semana después de que Cristina Kirchner optara por Daniel Scioli como único candidato del oficialismo para las elecciones presidenciales. El general saliente había sido designado jefe del ejército por la presidenta hace casi 2 años, pero su influencia se remontaba por lo menos al año 2007, cuando lo promovió la exministra Nilda Garré. Cargaba sobre sus espaldas no solo con las denuncias de la oposición, que apuntan contra su rol en tareas de inteligencia interna. Además, tenía pendiente una causa judicial por enriquecimiento ilícito y otras 3 por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que provenían incluso de sectores ligados al kirchnerismo.
El expediente que más complicaba a Milani estaba en Tucumán, a cargo del juez federal Daniel Bejas. La desaparición del soldado riojano Agapito Ledo, hace 39 años. Ledo era colaborador de Milani y el ex jefe del ejército firmó el acta de su deserción, lo que durante la dictadura era sinónimo de muerte. Por esa causa, el general que presentó su renuncia tenía pendiente un llamado a indagatoria del fiscal federal Carlos Brito. A través del ministro Agustín Rossi, la Casa Rosada le agradeció a Milani por los servicios prestados y la dedicación permanente. Cristina le pidió la renuncia a su general preferido para beneficiar a la fórmula de Scioli y Carlos Zanini. El gobierno temía que fuera procesado en medio de la campaña electoral. Bueno, la democracia por suerte va depurando, evidentemente. Era un lastre electoral. Más tarde que temprano a los sospechados de haber participado en la dictadura. Era un peso electoral para la fórmula Scioli-Zanini, me parece que eso lo beneficia. Y después me parece que señala el fin del ciclo de Cristina. Porque para Cristina Milani era una pieza en su ajedrez de poder muy importante. Pero Cristina no va a seguir. Un engranaje del control del poder. Claro, muy importante. Cristina no va a seguir. El presidente va a ser Scioli. Entonces me parece que termina la razón de ser de Milani, creo yo. Esa es la interpretación. La otra interpretación es que la verdad que cuando están en campaña y ponen como objetivo tratar de ganar una elección, tiran por la ventana a cualquiera. Yo creo que es una combinación. Miren lo que quedaron en el desierto, ¿no? Sí, no es la primera vez que el kirchnerismo hace una movida. Quedaron en el desierto. Vudú tampoco entró en el reparto. Vudú quedó en el desierto total y ayer nos enteramos de la confirmación. Ya van 7 jueces. Milani fue 10 años jefe de la inteligencia. Milani. Claro, digo, es un tipo que evidentemente era un actor que a veces, como creo que ocurrió con este uso, uno en un momento empieza a pensar hasta dónde su poder es propio y excede, digamos, lo que tiene que ver con el presidente de turno. Yo creo que en algún punto hay una resolución desde el punto de vista de la campaña, del momento de sacar, y después yo creo que de alguna manera, quizás es un poco ingenuo, pero esto lo puede hacer un presidente que se va, en todo caso. Esto lo puede hacer un presidente que se va, lo puede hacer un tipo que está dispuesto a... Porque yo no sé dónde termina la película. Lo puede hacer también un presidente que viene, ¿eh? No, bueno, pero esto... Porque el presidente que viene es necesariamente más débil que Cristina. No, pero en los primeros 100 días, primeros 100 días los presidentes son fuertes. Con la legitimidad popular que va a ser. Bueno, pero hay que ver con qué legitimidad terminan, hay que ver con qué relación política. Bueno, que a Cristina le había molestado un acercamiento entre Milani y Scioli y por eso termina echándolo, y ojo la justicia, ¿no? Ojo la justicia, porque todos decíamos, bueno, Scioli operó para que saque el pie del acelerador en algunas causas que comprometían a Cristina, a Lázaro Báez y demás, pero también es cierto que ayer la justicia, la Cámara de Casación Penal, confirma el procesamiento por coimas y negociaciones incompatibles de la función pública del vicepresidente Vudú. Van 7 jueces que ven en Vudú un coimero y alguien que hizo un negocio incompatible con la función pública. Lijo 3 jueces de la Cámara Federal que los 3 en el tema de fondo votaron por unanimidad y 3 jueces de la Cámara de Casación Penal. 7 jueces y creo que 2 o 3 fiscales que vieron lo mismo, que el vicepresidente de la Nación recibió coimas, el paquete accionario de Chicone, y que hizo negociaciones incompatibles al formar una empresa paralela para hacer negocio y quedarse con la mayor imprenta del país, The Old Firm. Muy fuerte. Sí, está muy complicado y además en un eventual gobierno de Scioli no tendría protección, ¿no? Y no, pues lo dejaron, no entró en ninguna lista, lo dejaron en el desierto. En todo caso la comparación me parece válida, es muy fuerte todo eso, tan fuerte es como con los 7 jueces que dijeron que la acusación de Nisman carecía de sustentabilidad, por ejemplo. Bueno, está bien, sí, claro. Por supuesto. Hubo, claro, en casación también. Claro. Sí. Lo que sucede acá es que estamos hablando que 7 jueces al vicepresidente en funciones, y ahí está la decisión política que después hay. Por eso vamos a ver qué pasa en la campaña electoral, ¿no? 7 jueces. Es un lastre. ¿Qué puede pasar en el bueno, además Vudú después de la decisión política. ¿Vos te querés ir del gobierno cuando al tipo lo procesaron 7 jueces diciendo que es coimero? ¿Te querés ir del gobierno con un vicepresidente en funciones en esas condiciones? Sí, puede estar corporizando, digamos, todas las sospechas de presuntas irregularidades que han rodeado al kirchnerismo en los últimos años. Tal vez todo el peronismo, que en definitiva el kirchnerismo es peronista. Es decir, es la María Julia del kirchnerismo, sí. A mí me parece que sí, lo ha dicho
personas que por ahí no son muy sensatas, Los dos pero vienen de que la UCD. Origen, claro. expresan mucho lo que pasa en la realidad política, como Samit, lo ha dicho, ¿no? Estos liberales siempre vienen al peronismo a robar. Qué buen chiste para terminar la noche, muy buen chiste, Ceferino. Bueno, 12 noches, el último libro de Ceferino Reato, 2001, El fracaso de la alianza, el golpe peronista y el origen del kirchnerismo, ya, de Editorial Sudamericana. Ya hemos hablado con la radio, con Ceferino, de si hubo golpe peronista o no, pero bueno, no lo vamos a discutir a esta altura de la noche, esto pone los pelos de punta a muchos. Gracias, Ceferino, gracias, Pablo, Hugo, gracias, Micaela. Sí, estamos retirándonos gracias a Rever Pass. La creatividad y la innovación constante son la razón de ser de Rever Pass. La alta calidad de sus colecciones generó acuerdos con las más importantes marcas mundiales, como es el caso de Walt Disney. La marca se encuentra en plena etapa de expansión, siendo una gran oportunidad de negocios. Regalamos acá las revenas, las chombas de Rever Pass para todos. Acá tienen. Ceferino, vos te llevas también la tuya. Nos estamos retirando. Nos reencontramos el domingo, en vivo, domingo 9 de la noche. Plan M Económico, acá por Canal 26. Perdón, dije 9 de la noche, 8 de la noche. 8 de la noche. El domingo es horario especial. 8 de la noche. Plan M Económico aquí por Canal 26. Nos reencontramos el domingo. Chau, pásenla bien.